que podemos arrancar. Bueno, pues primero que nada, buenas noches. Eh, Esta es otra charla de formación política que la izquierda socialista ha estado planificando, dando a conocer nuestro punto de vista sobre una serie de acontecimientos, de teorías, de sucesos históricos. Ya no sé cuál charla la verdad es que me he perdido, pero han sido prácticamente desde que inició la cuarentena. Jueves tras jueves hemos mantenido este tipo de discusiones que al final de cuentas nosotros planteamos es un vínculo de comunicación entre nosotros, la izquierda socialista, y todos los compañeros que nos escuchan, que nos ven, que luego replican los videos, ¿no? Hoy vamos a hablar de la Unión Soviética, qué es lo que sucedió y por qué al final de cuentas cayó la Unión Soviética. Muchos dirán o se preguntarán qué sentido tiene hablar de esta situación. Para nosotros hablar de ello no solamente es un ejercicio intelectual, es fundamental para nosotros, así como todas las especialidades, todas las personas que en un momento determinado se especializan en un tema, de manera recurrente tratan de indagar en su campo de acción, tratan de poder explicarse de mejor forma todo el aspecto que rodea su profesión. De la misma forma los militares, ¿no? De alguna otra forma el hecho de estudiar las revoluciones para nosotros, los revolucionarios profesionales, implica poder extraer conclusiones, extraer experiencias para no volver a repetir los mismos errores. Lo digo, por ejemplo, los militares, no puede haber un ejército que no se dedique, por ejemplo, a estudiar las diferentes batallas que ha habido a lo largo de la historia y poder sacar conclusiones sobre las tácticas militares que hay. Pero así como los militares, los médicos, por ejemplo, estudian, muchos años de su vida estudian para llegar a las conclusiones de cómo tratar a un enfermo, un mecánico automotriz, etcétera, etcétera. En ese sentido, nosotros pensamos que como revolucionarios tenemos la obligación de poder repasar la historia, particularmente la historia de la Revolución Rusa, de todo lo que sucedió en la Unión Soviética, para poder sacar conclusiones, ¿no? Por eso comentaba que no es un ejercicio meramente teórico, sino en realidad es una guía para la acción. Después de la caída de la Unión Soviética hubo una avalancha ideológica tremenda, muy, muy fuerte, ¿no? Decían, los propagandistas de la burguesía decían que el socialismo no sirve, que el socialismo demostró en términos muy concretos que simplemente había demostrado su inviabilidad, que el marxismo había demostrado su bancarrota, y por el contrario se mostraban muy felices y decían que era contundente el triunfo del libre mercado. Algunos incluso se apresuraron a decir que llegó el fin de la historia, ¿no? Parafraseando a Fukuyama, planteaba que la lucha de clases había llegado a su final y en ese sentido lo que nos esperaba era un nuevo periodo en donde todo iba a ser felicidad. La verdad es que 30 años después no hay nada parecido a esta situación. Dentro de la izquierda hubo un proceso de desmoralización muy, muy fuerte, ¿no? Muchos, la gran mayoría de la vieja izquierda, que se decían militantes socialistas que defendían el socialismo a capa y espada, dejaron la lucha. Se fueron simplemente quemados porque no entendieron lo que sucedía cuando cayó la Unión Soviética. Algunos otros, como los comunistas o los supuestos comunistas en la Unión Soviética, se pasaron al lado de la reacción, ¿no? Al lado de la burguesía, y no tuvieron ningún problema en romper su carné del Partido Comunista y asumirse del otro lado de la barricada. Algunos otros de la izquierda se volvieron cínicos, ¿no? Aunque nunca se salían de los lugares en donde había movilizaciones y luchas y participación activa de la juventud, estos cínicos al final de cuentas siempre llegaban a las reuniones para decirte que para qué luchabas y al final de cuentas todo era lo mismo. Estaban quemados de un proceso en donde habían confiado prácticamente toda su vida, toda su historia de manera acrítica a todo lo que sucedía en la Unión Soviética, y cuando ésta se derrumbó simplemente se volvieron unos cínicos, ¿no? Sin embargo, algunos otros dentro de la izquierda trataron de buscar una alternativa.
trataron de buscar una salida a esta situación. Sin embargo, lejos de hacer un análisis desde el marxismo para tratar de ver en qué es lo que había fallado la Unión Soviética, lo que hicieron fueron retomar prácticamente teorías premarxistas o presocialistas. Muchos giraron a la cuestión del anarquismo, el horizontalismo, prejuicios sobre la cuestión que la dirección siempre es mala y que acarrea burocratismo. Pasaron algunos otros a la cuestión de la acción directa. Muchos otros dentro de la izquierda asumieron las posturas de la socialdemocracia, ¿no? Al final de cuentas nos decían, bueno, es que nosotros tenemos que aceptar lo que es posible y no nos tenemos que montar en batallas que no sean posibles aceptar. Lo que nos invitaba este sector es a aceptar el capitalismo bueno, luchar por un capitalismo con rostro humano, es decir, hacer algunas concesiones dentro del capitalismo, pero olvidarnos de la lucha socialista, de la revolución, porque simplemente había demostrado que eso había fracasado, ¿no? Algunos otros, desde mi punto de vista, tal vez el sector más honesto de esta izquierda trató de buscar alternativas en los socialistas utópicos, ¿no? Se desarrollaron muchos conceptos sobre la cuestión del cooperativismo, sobre la situación de la cuestión de ayuda de los mismos ricos, ¿no? No plantear la cuestión de la lucha de clases, porque eso no nos lleva a ninguna parte, sino más bien lo que tenemos que hacer es ser amigos y tratar de buscar juntos una salida por el bien del país, etcétera, etcétera. Fueron muy pocos en realidad, fueron muy pocos los que trataron de buscar una salida sin deshacerse del marxismo, ¿no? Querían echar al marxismo a la basura la gran mayoría de ellos. Sin embargo, hubo una corriente, particularmente una corriente teórica del marxismo, el trotskismo, que trató de explicarse esta situación, y Trotsky lo explicó desde bien entrados los años 30, lo que sucedió en la Unión Soviética. Nosotros tenemos que decir que cuando cayó el socialismo, o cuando algunos dijeron que fracasó el socialismo, que eso era el significado real de la caída de la Unión Soviética, es decir, que el socialismo cayó, que el socialismo fracasó. Nosotros decimos que no. La caída de la Unión Soviética no significó la caída o la bancarrota del socialismo, porque lo que cayó al final de cuentas fue una caricatura del socialismo que se había desarrollado durante 50, 60 años, un régimen burocrático que en muchos aspectos era la antítesis del socialismo, es decir, que se convirtió en el contrario del socialismo. Lo único que se mantuvo desde la revolución de 1917 fue la economía planificada. El régimen que se instauró, particularmente después de 1924, condujo a un proceso de degeneración burocrática que cada vez fue asfixiando toda la democracia participativa de los trabajadores, y que al final de cuentas llevó a la caída de la Unión Soviética. La conclusión del último periodo del colapso de la Unión Soviética comenzó a mediados de los años 70, cuando la situación económica comenzó a descender rápidamente. En 1965, por ejemplo, el crecimiento bajó bruscamente. De 1966 a 1970 el crecimiento de su Producto Interno Bruto fue del 5.4%, nada comparable con 10 años anteriores donde crecía a un ritmo de 20%, y de 1971 a 1978 el crecimiento era el 3.7%. Ya para los años 80 el crecimiento era cero, ¿no? Era un estancamiento básicamente de la economía. La burocracia reaccionó planteando en 1985 una reforma económica llamada perestroika, que la acompañó junto con otra reforma que se llamó la glasnost. Esta reforma económica, la perestroika, que la encabezó, tenemos que decir, Gorbachov, pretendía que en 500 días convertir la economía planificada en una economía de mercado. Se daba el plazo de que en 500 días tenía que aperturar la economía con otros países. También pretendía que la propiedad privada entrara, y lo que significaba era la desnacionalización de grandes sectores de la economía.
Se daba autonomía en las empresas para que éstas pudiesen en un momento determinado desarrollar a su libre albedrío lo que ellos consideraran, y la liberación de los precios que eran mantenidos sujetos por parte del Estado. Además de esto, que era la base o la columna vertebral de la perestroika, también se llevaron adelante, o los argumentos que se llevaron adelante era que se intentaba terminar con el alcoholismo, subir la productividad. Siempre está relacionado la situación de la privatización con la cuestión de la productividad, pero podemos demostrar que eso no es exactamente así. Y también decían que tenía que haber más democracia, ¿no? Esta reforma, al final de cuentas, lo que hizo fue causar una crisis brutal en el 1990, una crisis económica sin precedentes, ¿no? Esta crisis económica hizo que el choque entre las diferentes alas de la burocracia comenzaran a enfrentarse cada vez más violentamente. Por ejemplo, las burocracias de los países de la Europa del Este, o los países del socialismo real, comenzaron a enfrentarse entre ellos, lo que dio la posibilidad para que en 1991 hubiera un golpe de Estado, encabezado supuestamente por el ala más dura, más conservadora del partido, que pretendía frenar el giro hacia el capitalismo. Sin embargo, no tuvo ningún tipo de efecto o apoyo en la población. Al final de cuentas, lo que consiguió el golpe de Estado del 91 es fortalecer la ala procapitalista de Boris Yeltsin, y que al final de cuentas fue el que concluyó la tarea, ¿no? A finales de 1991 se declara extinta la Federación de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y con esto la caída del llamado socialismo real. Tenemos que decir que Boris Yeltsin después se supo claramente que era un infiltrado de la CIA, puesto ahí precisamente para terminar esta tarea. Pero bueno, yo lo que les he comentado es el final, ¿no? Pero el final siempre tiene un principio. Y el drama comienza en 1923-24, y me gustaría retomar desde esa época el proceso de degeneración para que se entienda. Y esto nos lleva también a hablar de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue una respuesta a la carnicería imperialista que significó la Primera Guerra Mundial. Millones de muertos, asesinados, peleando simplemente por el hecho de que las potencias imperialistas no estaban conformes con el reparto del mundo. En ese momento, cerca de 30 millones de jóvenes estaban movilizados, vistiendo uniforme militar, ya sea de un país o de otro, y se estaban enfrentando a muerte, ¿no? Rusia, o la Revolución Rusa, significó, si exceptuamos la Comuna de París, la primera vez en la cual llega al poder la clase trabajadora. Llega al poder en medio de esto, de la Primera Guerra Mundial, rechazando la guerra, porque es un movimiento muy, muy fuerte contra la guerra, contra la Primera Guerra Mundial, pero también es un movimiento pidiendo pan, pidiendo paz y pidiendo tierra, que eran las demandas más sentidas en ese momento. Rusia entra a la escena de una manera muy peculiar. Marx decía que la revolución socialista debería de haber comenzado, o debería de comenzar en un país capitalista avanzado, porque estos países capitalistas avanzados tenían las condiciones materiales, económicas, para poder desarrollar el socialismo de una mejor manera, de manera más fácil. Sin embargo, el eslabón, más bien la revolución no apareció en los países como Alemania o como Gran Bretaña, que eran como la perspectiva de Marx, sino como dijo Trotsky, ¿no? Al final de cuentas la cadena se rompió por el eslabón más débil. Y eso significaba que en un país de una economía muy atrasada, una economía semifeudal, con un analfabetismo de cerca del 90%, donde la gran mayoría de la población era religiosa, era alcohólica, tuviera en un momento determinado que asumir el poder por parte de los trabajadores. No me voy a detener a hablar sobre la Revolución Rusa, es muy interesante todo ese proceso, la verdad es que es una escuela de estrategia y táctica revolucionaria. Solamente tenemos que decir que la Revolución Rusa fue una salida a toda esta barbarie capitalista. La burguesía no ofrecía absolutamente nada, y fueron los trabajadores los que tuvieron que resolver los problemas democrático-nacionales de una Rusia atrasada, es decir, la cuestión de la industrialización, el reparto agrario, el derecho a la autodeterminación de las naciones, pero esa tarea no la realizó la burguesía nacional rusa, esa tarea la realizó los trabajadores. Esta es una de las grandes conclusiones de la Revolución Rusa, que no esperaba
que los trabajadores no tenían que esperar a que la burguesía nacional hiciera una revolución democrático-burguesa, como después lo planteó el estalinismo, sino que esas tareas, las tareas no cumplidas de la revolución nacional democrática o las tareas de la revolución democrática burguesa iban a ser cumplidas solamente por los trabajadores, y estas tareas se tenían que ligar a las tareas del socialismo. El régimen que nació de la Revolución Rusa fue un régimen democrático, a pesar de todas las montañas de mentiras que hay sobre esto. Nosotros lo podemos leer en libros de la época, ¿no? Lo que planteaban los bolcheviques en ese momento. Particularmente Lenin, que era la cabeza de la dirección de la revolución, planteó en el libro El Estado y la Revolución 4 condiciones fundamentales para establecer el régimen soviético. 1. Era la situación de elecciones libres y revocabilidad inmediata de cualquiera de sus miembros electos. Es decir, no tenías que tú podías elegir a tus representantes en fábricas, en el campo, en las escuelas, en los regímenes de los soldados, y si tu representante te fallaba, no tenías que esperar cierto tiempo para poderlo remover, sino que la revocación podía ser de manera inmediata y simplemente se juntaba el soviet que había sido el que había elegido a su representante y lo podía cambiar por otro. Yo recomiendo mucho una lectura que es muy pequeña y muy bonita sobre la democracia participativa de los soviets, porque hay muchos planteamientos, ¿no? de la burguesía que dice que no, que el régimen que se instauró en la Unión Soviética derramaba sangre y era antiburocrático, etcétera, etcétera. Pueden leerlo en un texto pequeño de John Reed, ¿no? Que se llamaban ¿Qué son los soviets? Y él te da una descripción gráfica muy ilustrativa de qué eran y cómo se manejaban, cómo la democracia obrera directa, participativa, se reflejaba en ese momento, ¿no? La segunda cuestión que planteaba Lenin es que ningún funcionario recibiera un salario mayor al de un obrero cualificado. Esto para evitar precisamente la cuestión del arribismo. No tenía que existir una burocracia beneficiada por el simple hecho de ejercer una función del gobierno. La tercera cuestión era todas las tareas de gestión, administración y control del nuevo Estado que se había creado, el Estado de los soviets, fuera una tarea de todos, que fuera asumida por todos. Quiere decir que todo el pueblo se debería de inmiscuir en la supervisión, en la realización de todas las tareas de una manera democrática. Cuarto planteamiento que planteaba Lenin era la desaparición del ejército permanente y el pueblo en armas. Por último, la libertad de reunión, expresión, asociación y manifestación. Esto también lo planteaba Lenin. Esta situación, particularmente lo último, la cuestión de que se pusieran medidas más restrictivas para evitar las manifestaciones y la asociación, solamente se da a partir de la guerra civil que se desarrolla años después. Sin embargo, el régimen que planteaba Lenin no era un régimen ni mucho menos dictatorial, como se puede ver en lo que se escribió. Todo lo contrario, en realidad lo que se planteaba era un semiestado que funcionara con la participación consciente y democrática de la gente, que no hubiera una democracia que se enquistara en los órganos del Estado, y que el ejército fuera un ejército que solamente que no existiera un ejército y solamente se estuviera el pueblo en armas, ¿no? Sin embargo, lo que vimos con el régimen de Stalin, el proceso de degeneración, fue prácticamente todo lo contrario a lo que se planteó a un inicio de la revolución. En términos económicos, se nacionalizó la gran industria, se socializó lo poco que se tenía para tratar de terminar con el hambre y para tratar de salir de todas las penurias en las que estaba envuelta. Esto duró poco, en realidad, ¿no? La Revolución Rusa se vio atacada por todos lados, ¿no? En 1919, o sea, Rusia, tenemos que decir, el poder se asume a finales de 1917. En 1919 comienza una sangrienta guerra civil cerca de ejércitos blancos financiados por la burguesía rusa,
También tenemos que decir que los supuestos demócratas de los partidos demócratas formaron guerrillas de ejército blanco y se sumaron contra el poder de los soviets. Además, 21 ejércitos extranjeros estaban rodeando la Unión Soviética, interviniendo por cada uno de sus flancos. Y todo esto lo que hizo fue entrar en periodos muy, muy complicados para la Unión Soviética. Tenemos que decir que que Rusia venía ya de 4 años de una guerra mundial. Había una economía de guerra en donde la industria prácticamente estaba paralizada y todo se orientaba a la cuestión de solventar los gastos del ejército. Millones de campesinos habían sido movilizados del campo hacia las trincheras. En las ciudades, la clase obrera también había sido movilizada hacia las trincheras. Es decir, había una situación que ya había causado grandes movilizaciones por la cuestión del hambre. La necesidad de terminar rápidamente o poder resolver los problemas que pasaba en esos momentos la Unión Soviética le llevó a experimentar, ¿no? Primero sucedió lo que se le llamó el comunismo de guerra, y con él la cuestión de la acumulación originaria socialista. Esto no resultó, al final de cuentas había una huelga una huelga de campesinos en el campo. Se tomó otras medidas como lo fue la NEP, la nueva política económica, que lo que planteaba era dar posibilidad para que en ciertos sectores, particularmente en el campo, se reanimara, y para esto se planteó la cuestión de que se regresaran las relaciones capitalistas al campo, es decir, la cuestión de la propiedad privada, la cuestión de la venta del grano, etcétera, etcétera. Todo esto en medio de la cuestión de la guerra civil, todo esto en medio de la situación de la intervención extranjera de 21 ejércitos, de los más poderosos, por cierto, ¿no? Esto lógicamente que trajo consecuencias muy importantes para el futuro de la revolución. En primera instancia, la cuestión del desarrollo de las fuerzas productivas. Esa es una cuestión fundamental. Es decir, al final de cuentas, una revolución, el socialismo se justifica a partir de que pueda solucionar los problemas más importantes que tiene la sociedad. Si un sistema, decía Marx, un sistema socioeconómico solamente es viable en el sentido de que pueda desarrollar las fuerzas productivas. En términos concretos, desarrollar las fuerzas productivas significa que pueda tener un trabajador o un campesino, la juventud pueda tener pan, pueda tener comida, pueda tener trabajo. En términos llanos, eso es lo que representa la cuestión del desarrollo de las fuerzas productivas. Sin embargo, en Rusia, en aquellos años, lo que tenemos es una situación muy penosa, ¿no? Incluso en 1921 se desata una situación de hambruna muy grande, muy fuerte, por la situación de la escasez de los alimentos. Se necesitaba una cuestión muy importante en esos momentos, que era la cuestión de extender la revolución a otros países. La revolución rusa nunca pensó, bueno, cuando estaba Lenin, cuando estaba Trotsky al frente, nunca planteó la idea del socialismo en un solo país. Esta idea en realidad es antimarxista, si lo pensamos en un momento determinado. Marx, Engels hablan sobre la situación de que la forma de organización del capitalismo, una forma internacional de organización del capitalismo, nos lleva a ser internacionalistas, a no visualizar la posibilidad de que un país aislado pueda llegar a su liberación. En aquellos momentos, Lenin da muchos discursos, hay muchas cartas de Lenin explicando esta idea. Los bolcheviques lo que planteaban y aspiraban es que la revolución se pudiese extender a diferentes países, que la revolución rusa lo que iba a hacer es animar la llama de la lucha revolucionaria en otros países, y esto lo que iba a hacer es reventar el aislamiento que estaba sometido a la Unión Soviética. Hubo revoluciones en ese momento, o sea que sí, la revolución rusa fue como un faro para la clase obrera a nivel de muchos países, no podemos decir a nivel internacional, pero de muchos países, ¿no? Por ejemplo, en Alemania hubo de 1919 a 1923, hubo 3 revoluciones, 1919, 1921, 1923. En Italia, en 1919, los obreros toman toda la parte norte de Italia, la ocupación de fábricas. En Hungría, en 1919, se establece un gobierno de los trabajadores. Sin embargo, rápidamente cae por la falta de
por faltas que cometen la dirección del Partido Comunista Húngaro. En Inglaterra, en 1926, se desarrolla una huelga general y tenía las posibilidades de ir mucho más adelante. En China, en 1926, de 1925 a 1917, se desarrolla lo que se le conoció como la Segunda Revolución China, en donde habían posibilidades importantes de triunfar. España, una revolución y guerra civil que dura desde 1931 a 1937. En todos estos episodios de la lucha revolucionaria, lo que veía o la aspiración de los marxistas era que una revolución que triunfara en uno de estos países rompería el cerco de la Unión Soviética, cosa que no sucedió. No es el punto para hablar sobre las derrotas de estas revoluciones, pero no sucedió. Eso lo que significó fue el aislamiento, la imposibilidad de que hubiera un desarrollo de las fuerzas productivas más desarrollado en esos momentos. Y había otra cuestión muy, muy importante. Rusia, como ya lo dije anteriormente, tenía un atraso cultural muy, muy fuerte, ¿no? Apenas una reducido cantidad de gente sabía leer, tuvo que contratar. Esto lo que implicaba es que en las tareas del trabajo del Estado no pudiesen participar todo el mundo como se tenía pensado. Al final, para resolver tareas administrativas dentro del aparato estatal, se tuvo que contratar especialistas para solucionar la falta de participación de la gente. Se suma a esto la cuestión de asesinatos de los cuadros revolucionarios que bolcheviques, la gran mayoría de ellos, que murieron en la guerra civil. Esto es muy importante, ¿no? O sea, en esos momentos, en 1919, 1920, 21, 22, todos los que se decían comunistas eran movilizados hacia el frente para dirigir, ya sea el Ejército Rojo, ser parte del Ejército Rojo y enfrentar lo más duro de la guerra civil, ¿no? En ese sentido, muchos de los cuadros jóvenes del partido bolchevique, que eran cuadros que pudiesen en un momento determinado soportar las presiones del aparato, fueron asesinados en ese momento. Entonces, lejos de reducir las jornadas laborales para poder liberar a los trabajadores y que se hicieran cargo de la administración del Estado, las presiones económicas lo que hicieron fueron que los trabajadores tuvieran que laborar entre 10 y 16 horas al día, ¿no? La necesidad y el desabasto, al final de cuentas, fortaleció la necesidad del Estado. Este Estado, al final de cuentas, era el garante entre las relaciones de la sociedad, de la ciudad y el campo, de alguna otra forma, entre los trabajadores y el campesino. Muchas ciudades se quedaron vacías porque había un éxodo de miles de personas buscando alimentos en los campos por la situación tan penosa que hubo. Todo esto provocó la aparición de tendencias burocráticas, en primera instancia dentro del aparato estatal. Después se trasladó este proceso de burocratización al partido bolchevique, y el partido bolchevique también se trasladó a la Tercera Internacional. Lo que quiere decir este proceso de burocratización en términos concretos es que el Estado, el partido y los sindicatos desplazaron a la iniciativa, acabaron con la iniciativa de la clase obrera, y lo que comenzó como una necesidad en un momento determinado se convirtió en un freno, un aparato monstruoso que comenzó a gobernar prácticamente las vidas de los trabajadores en Rusia, ¿no? Además de estos, todo este proceso se da en un momento en donde el reflujo de la gente comienza a ser, de los trabajadores comienza a ser cada vez más fuerte, ¿no? Tenemos que entender, nosotros hemos visto los procesos de cómo las luchas revolucionarias, los movimientos, tienen un momento de auge, de ascenso de la lucha, y después de manera natural tienden a regresar a su estado anterior, es decir, dejan la movilización por irse a tratar de solucionar sus problemas cotidianos, la cuestión de la comida, la cuestión de la familia, etcétera, etcétera. Este proceso de reflujo lo que hizo fue, en este momento particular, lo que hizo fue empoderar aún más a la situación de la burguesía. Hay otro elemento en toda esta situación. Con las reformas de la ANEP, de la nueva política económica, se comenzó a estimular la creación de una clase, particularmente de la burguesía en el campo, los llamados netmen, ¿no? Los hombres ricos del campo. Y estos hombres ricos lo que comenzaron a hacer es, en un momento determinado, apoderarse de varios soviets, sobornaban a los campesinos, se apoderaban de los soviets, y todo esto sentó las bases para el surgimiento del estalinismo, de la burocracia.
Nosotros rechazamos que el proceso de burocratización sea fruto de una persona. Esto no puede ser así, o sea, no podemos poner no podemos sustituir el análisis de la sociedad, de las condiciones materiales que hay en ese momento, para simplemente o sustituir ese análisis por el hecho de decir, bueno, es que Stalin fue más listo que los demás y por eso Stalin fue el que triunfó. Esto en realidad lo podría creer un niño de 5 o 6 años, pero nosotros no podemos caer en este tipo de análisis. Stalin no formó al aparato, en realidad Stalin solamente fue la representación más acabada del proceso de burocratización que se estaba desarrollando en el aparato del Estado. Él es el resultado de las contradicciones y su exponente más claro, ¿no? No fue su personalidad o audacia, sino fue el trabajo de oficina, su cargo en el partido, el que en un momento determinado le permitió llegar a la cuestión del secretario general, que por cierto, en ese momento en que él se hace de la Secretaría General del partido, en realidad esta Secretaría General solamente jugaba un papel administrativo porque las tareas políticas las asumía Lenin, ¿no? Trotsky dijo en un momento determinado que cada etapa de la revolución demanda personalidades, ¿no? Él dice, por ejemplo, que en la época de ascenso y de los combates más duros de la lucha revolucionaria, echó mano de personalidades y de gente totalmente brillante, ¿no? Grandes oradores como lo fue Zinoviev o lo fue Kamenev, o grandes organizadores como lo fue Sverdlov, etcétera, etcétera. Una galaxia de talentos que en un momento determinado jugaron un papel para la cuestión de la toma del poder. En un momento de reflujo de las masas, en un momento en donde comienza una burocracia se comienza a apoderar del aparato del Estado y sin ya iniciativa de las masas, la personalidad de este hombre gris, ¿no? Un hombre de aparato, de escritorio, es el que comienza a resurgir como el que puede garantizar en un momento determinado la estabilidad de la nueva burocracia. Por eso que la burocracia ya no quería la revolución mundial, ¿no? El hecho o la tendencia de la cuestión del internacionalismo proletario, la idea de la formación de la Internacional Comunista como una herramienta de la revolución mundial, ya para 1927 deja de ser atractiva, ¿no? La burocracia ya no estaba aspirando a hacer revoluciones en todo el mundo, sino lo que quería era paz, ¿no? Era poder conformarse con lo que tenían. Y eso significó en la teoría del socialismo en un solo país, ¿no? Esta teoría lo que hizo al final de cuentas es cortar toda posibilidad de que la Internacional pudiese impulsar la revolución en cualquier otro país, y por el contrario lo que hizo fue sofocar las revoluciones y actuó en muchos casos como verdaderos agentes contrarrevolucionarios. La burocracia ya establecida en el poder atacó a todos los oponentes, a todos sus oposicionistas. Todo aquel que criticaba en ese momento fue atacado violentamente. Hubo expulsiones en primera instancia del partido. Conforme fue avanzando la represión, hubo encarcelamientos, se expulsó del país a diferentes personalidades de la oposición, y después de los años 30, cuando la burocracia ya estaba consolidada y ya no sentía que tenía una oposición fuerte, comenzó la cuestión de los asesinatos. Hubo una situación brutal en donde no exageramos, pero en donde miles de viejos revolucionarios, de toda la vieja guardia que hizo la revolución junto con Lenin y Trotsky, fueron aniquilados, ¿no? En los procesos de Moscú, miles de gentes fueron mandados a campos de concentración, en donde fueron asesinados o murieron de hambre, de frío, en donde fueron tratados como mano de obra prácticamente esclava para construir las grandes modernizaciones de lo que fue después el desarrollo industrial. El proceso de burocratización en los años 30 acarrió un proceso de contrarrevolución política a todos los niveles. Por ejemplo, los derechos que habían ganado las mujeres fueron aniquilados. O sea, en 1927, si mal no recuerdo, 1921, si mal no recuerdo, las mujeres, por ejemplo, consiguen la cuestión del derecho al aborto. Esta situación se echa atrás con la contrarrevolución. Todos los derechos, o sea, por ejemplo, los revolucionarios, los marxistas, planteaban que la familia era un ente que oprimía a la mujer, y lo que hicieron fue sentar las bases para que la estructura de la familia
nuclear burguesa pudiese ir desapareciendo paulatinamente. Sin embargo, esto fue echado atrás por parte de la burocracia. En la cuestión del ejército fue la misma situación. El ejército rojo, que en un momento determinado se organizó por la necesidad de combatir a los ejércitos invasores, era un ejército que en un momento determinado se tenía que haber disgregado, es decir, desaparecido nuevamente. Las medidas de disciplina que en un momento se tomaron eran medidas coyunturales, y sin embargo, con la burocracia ya al frente del poder, lo que hizo no solamente fue mantener el ejército, sino irlo agrandando cada vez más hasta hacer un aparato monstruoso, ¿no? En la industria también los derechos de los trabajadores se perdieron, no solamente en derechos laborales, sino incluso derechos de movilidad. Y se necesitaban, por ejemplo, pasaportes para pasar de un lugar a otro para que te dejaran pasar a otra ciudad, etcétera, etcétera. El control del aparato estatal fue brutal en toda regla, ¿no? Lo único que sobrevivió a la contrarrevolución burocrática fue las bases materiales de donde se alimentaba la burocracia, y eso era la economía planificada. Eso es lo que nosotros rescatamos de la Revolución Rusa y que defendimos hasta el último momento, ¿no? Muchos burgueses dentro del capitalismo lo que hablan es de que de la Revolución Rusa fue un fracaso y no sirvió absolutamente para nada. Pero en realidad, si vemos rápidamente algunas cifras, esta idea o estas ideas se caen inmediatamente. Rusia, como ya lo dijimos, era un país totalmente atrasado. Más atrasado se puede decir que la África actualmente. Sin embargo, en 50, 60 años después, Rusia era la segunda potencia mundial. Después de Estados Unidos, su crecimiento anual, por ejemplo, de 1950, en los años 50, es del 20% anual. En los años 50 multiplica su Producto Interno Bruto por 9. En los años 70, por ejemplo, Rusia es el mayor productor de petróleo y acero en el mundo. La segunda producción industrial más importante del mundo después de Estados Unidos. Todos estos logros económicos se lograron sin ningún tipo de inflación y desempleo. Básicamente el desempleo no se conocía en los países del este. Hubo logros brutales muy importantes en la cuestión de la ciencia. Por ejemplo, Rusia o la Unión Soviética tenía más científicos que Alemania, Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña juntos, ¿no? El avance científico fue tanto, por ejemplo, que Rusia fue el primer país en lanzar, la Unión Soviética fue el primer país en lanzar un satélite al espacio y el primero en poder mandar un hombre a la luna, ¿no? Todo esto fue fruto de la economía planificada, no fue gracias a la cuestión de la burocracia, sino a pesar de la burocracia que se lograron estos logros. En todo caso, por eso lo comento, es lo que nosotros rescatamos del proceso de la Unión Soviética, la superioridad que se demostró en términos prácticos de la economía planificada sobre la cuestión de la economía de libre mercado. El proceso o este régimen burocrático que se formó después de 1924 logró mantenerse hasta los años 80 por varias cuestiones. La primera es cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que decir también que la Segunda Guerra Mundial es una muestra muy clara de cómo la economía planificada está por encima de la economía de mercado capitalista. Hitler, tras de sí, todas las reservas económicas de Europa se enfrentaron en un momento determinado a la Unión Soviética y la Unión Soviética los venció. No solo eso, pocos años después rearmó su industria de manera muy rápida, volvió a construir las ciudades y el avance que tuvo en los países del este también fue fundamental para poder fortalecer en un momento determinado a la burocracia y que ésta se levantara con todas las glorias de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la economía planificada, y como terminó la Segunda Guerra Mundial, hizo que la burocracia se pudiese mantener por muchos años más en el poder. ¿Cómo es que comenzó su debilitamiento de la Unión Soviética o de la burocracia? El socialismo, a diferencia del capitalismo, necesita la actividad consciente de la población para poder construirse. Esta yo creo que es una de las grandes diferencias entre el capitalismo y el socialismo. Mientras el capitalismo solamente bastó, o toda la revolución es lo que vimos en todas las revoluciones burguesas, el capitalismo solamente bastó
en consolidar su Estado, y para que este Estado comenzara a regular básicamente todo, la economía, la política, etcétera, etcétera. El Estado capitalista promueve de manera regular la no participación y el individualismo como base filosófica del capital. Sin embargo, el socialismo es totalmente contrario a eso. El socialismo no se puede entender sin la necesidad de la participación consciente y democrática en las empresas, en las escuelas, en el campo, en el gobierno, de todos los trabajadores, de todas las mujeres, de toda la juventud. El Estado que se construyó en la Unión Soviética estaba pensado, en los primeros años, estaba pensado como un semiestado, en el cual, como ya lo había comentado, todas las leyes estaban planteadas o estaban diseñadas para que este Estado dejara de funcionar o se fundiera en la sociedad. Este semiestado tenía que desaparecer. Todos tenían que asumir en un momento determinado las tareas de la burocracia. Se pensaba en la cuestión de la automatización de todos los sectores del Estado. Se necesitaban disminuir las jornadas laborales para que los obreros, para que las mujeres tuvieran tiempo y ese tiempo las pudiesen invertir en las tareas del Estado. Es decir, el socialismo necesita la participación consciente y democrática de la gente para que pueda existir. Lo que vimos en la Unión Soviética después de 1924 es el contrario. No hay ninguna participación consciente y democrática. Lo que hay son imposiciones, es el aparato de la burocracia dominándolo todo. Lógicamente que este control burocrático lo que hace también es ahogar toda iniciativa. Cualquier intento, por ejemplo, de los trabajadores de tratar de opinar en las fábricas, no solamente era mal visto, sino que los trabajadores eran encarcelados y eran incluso, eran despedidos, incluso pudiesen haber sido hasta encarcelados o asesinados. El control del aparato entorpeció todas las vías, se podría decir así, de la economía y de la política. Todo se hacía más lento, con más trabajo y con menos productividad. La burocracia, además, se agenciaba parte muy consciente de todo lo que producían los trabajadores. No existía una burguesía, pero sí existía la burocracia que iba acumulando y acumulando y acumulando capital. A tal grado, por ejemplo, esta es una anécdota, que cuando cae la Unión Soviética, uno de los burócratas del Partido Comunista, de los dirigentes del Partido Comunista, es uno de los coleccionistas más grandes de autos de lujo Rolls-Royce, ¿no? Ese era el grado y este pequeño ejemplo, esta pequeña anécdota refleja el grado en la cual la burocracia estaba asentada en la economía. Era como una sanguijuela que no hacía absolutamente nada, sin embargo iba chupando, ¿no? La burocracia además agenciaba parte considerable de lo que creaban los trabajadores. La diferencia entre los dirigentes del partido, los dirigentes de los sindicatos y los trabajadores de base eran increíblemente marcadas. La burocracia aniquiló el poder de los trabajadores para mantener sus conquistas económicas. Y sobre esta idea de mantener sus conquistas económicas, los llevó en un momento determinado a la cuestión de dar el giro al capitalismo. Una vez que terminaron con el objetivo del socialismo, es otra de las cosas importantes, es terminar con la desigualdad. Lo que hubo en la Unión Soviética no fue una situación de ir terminando con la desigualdad paulatinamente, sino todo lo contrario. La desigualdad fue aumentando entre todos los miembros del aparato burocrático. Cuando la economía dejó de crecer, las contradicciones entre la burocracia fueron creciendo cada vez más. Trotsky, desde 1936, en un libro que también quien quiera saber más del asunto, yo se los recomendaría mucho, La Revolución Traicionada, dice que la burocracia, para preservar sus intereses, dará un giro al capitalismo. Y eso es justo lo que sucedió a finales de los años 80. Una burocracia que estaba ya asfixiada, o más bien que asfixiaba todos los poros de la economía soviética, que la economía ya no se estaba desarrollando por las mismas contradicciones de la burocracia, decidió dar el giro al capitalismo. Y con esto voy terminando. No fueron pocos los grandes dirigentes comunistas que hasta hacía poco llevaban sus banderas rojas y salían a las manifestaciones y hablaban a nombre del socialismo, los que días después de la caída de la Unión Soviética se convertían en empresarios o en los nuevos burgueses, ¿no? Para ellos ya no había ninguna diferencia. En realidad,
el hecho de la economía privada, es decir, la economía capitalista, les daba la posibilidad de que lo que ellos habían trabajado, es decir, que mantenían o dirigían una empresa, pudiese pasar a su posición como ente privado y ya la podía heredar, por ejemplo, a sus hijos, etcétera, etcétera. Esto que sucedió, ¿cómo lo podemos entender ahora? O sea, quiero decir, esta explicación que he dado, a grosso modo, porque estamos reduciendo varias décadas, y qué décadas además, en un momentito, nosotros ¿cómo lo entendemos para poder plantear hoy que el socialismo sigue siendo una alternativa? En términos concretos, lo que cayó en 1991 no fue el régimen que se estableció después de la Revolución Rusa. Lo que cayó fue un régimen burocrático que en muchos aspectos hizo justamente lo contrario de lo que se planteaba en un primer momento. No desapareció el Estado, sino que lo fortaleció y cada vez se volvió más grotesco. No desapareció el ejército, sino que se fortaleció, volvieron a recuperar las insignias y las categorías de generales, etcétera, etcétera, es decir, toda la burocracia militar. La economía planificada desarrolló las fuerzas productivas a un costo mucho mayor de lo que se hubiese hecho sin la burocracia. La burocracia lo que hizo fue asesinar. Hay un río de sangre que divide a los viejos bolcheviques que tomaron el poder, que jugaron un papel fundamental en los primeros años de la revolución, con lo que después se consolidó bajo el nombre del estalinismo. Dirigentes como Zinoviev, como Kamenev, como Trotsky, como Rykov, toda la plana mayor del Comité Central del Partido Bolchevique fueron asesinados, sus familias fueron asesinadas, fueron mandados a campos de concentración en donde fueron asesinados de manera despiadada, ¿no? Hay un libro que yo les recomendaría que se llama Comunistas contra Stalin, en donde habla sobre este proceso de organización. Incluso en los campos de concentración la oposición de izquierda se organizó también y seguía luchando y discutiendo y formándose políticamente para enfrentar a la burocracia. Entonces nosotros podemos decir que lo que fracasó no es exactamente el socialismo, que las campañas que han habido por parte de la burguesía, duro y dale, diciendo que el socialismo ya no sirve, que tenemos que inventar cosas nuevas para cambiar al régimen, o que tenemos que aceptar lo que tenemos, un capitalismo más buena onda. Para nosotros estos argumentos no tienen ningún tipo de sentido. Lo que cayó fue una caricatura, como lo dije, una caricatura del socialismo, una caricatura burocrática. El socialismo sigue siendo válido. O sea, 30 años después, 31 años después del colapso de la Unión Soviética, lo que vemos es una situación brutal en donde el capitalismo está en una crisis sin salida, en donde lo único que nos puede ofrecer es una situación de recluirnos, porque los sistemas de salud no son capaces de poder brindar una salida a una enfermedad respiratoria que ni siquiera es de alta letalidad. Hay una situación de crisis económica en cierne a nivel internacional. Nadie sabe ahora mismo, ni siquiera los capitalistas saben hasta dónde va a llegar la situación de la crisis. ¿Qué es lo que vamos a plantear ahora mismo? ¿Qué es lo que plantea la izquierda en nuestro país ahora mismo? Conformarnos con pequeñas reformas, porque es una posibilidad real, o luchar por derrumbar al capitalismo. Nuestra posición, lógicamente, es acabar con el capitalismo. Las herramientas que en un momento determinado utilizaron los bolcheviques para hacerse del poder, para desarrollar la revolución, siguen siendo válidas. El marxismo sigue siendo una herramienta de lucha revolucionaria que te ayuda a comprender y a transformar la realidad. El socialismo sigue siendo una alternativa, porque eso no fue lo que fracasó. En realidad no creo que hayamos visto ningún país socialista hasta ahora mismo. Lo que hubo, un periodo de transición del capitalismo al socialismo, que, como ya lo dije, fue muy, muy complicado en los primeros años, pero que hicieron todo lo posible, lo humanamente posible, para que triunfara. Sobre esta
sobre este nivel de sacrificio, sobre este nivel de entendimiento que no lo desarrollamos nosotros, son análisis que se han desarrollado desde Trotsky en 1936, toda nuestra internacional, la corriente marxista internacional que ha profundizado estos análisis. Creemos que la única alternativa en estos momentos, no solamente una opción, sino la única alternativa para terminar con el sufrimiento de millones de personas es el socialismo. Y bueno, camaradas, pues con esto voy terminando mi participación. No me quiero despedir, creo que ha habido muchos comentarios, qué bueno. Nosotros no pretendemos cerrar el debate aquí, todo lo contrario, invitamos a que se conecten con nosotros, nos escriban por medio de este chat, nos dejen sus teléfonos, nos dejen sus correos, nos escriben al Facebook de la página y nosotros con gusto entablamos discusiones más cercanas, más cara a cara, en donde podamos escuchar sus argumentos y podamos debatir de mejor manera toda esta situación. Muchas gracias por no haberse ido, como dice la canción. Muchas gracias por no haberse ido, carnales, carnalitas. Y pues invitarlos a que nos puedan seguir escuchando en las discusiones. El próximo lunes vamos a tener una charla muy importante sobre lo que está sucediendo dentro de Morena, con una marxista, una camarada marxista que es regidora. Nos va a dar su punto de vista con respecto a esta situación. Tenemos círculos de discusión casi todos los días, donde hablamos de socialismo, donde hablamos de marxismo, donde analizamos la realidad, hablamos de todo. Para nosotros, la ignorancia no es una alternativa y tenemos que explorar todo, conocerlo todo para estar mejor preparados. Y cuando regresemos a la nueva normalidad, como lo están diciendo, pues estar preparados para luchar en las calles también, porque no somos intelectuales, somos revolucionarios. Entonces, camaradas, pues los invitamos a ponerse en contacto con nosotros, a formar parte de nuestra organización, de nuestra internacional y a luchar juntos por el socialismo.